El año es 2042. Un silencio cae sobre la comunidad científica. Susurros de una invención imposible viajan de laboratorio en laboratorio. Lo imposible ahora es real. Existe un puente del tiempo. Los gobiernos envuelven el proyecto en secreto. Temen el pánico global. Temen el mal uso de tal poder. Un selecto equipo de científicos se reúne. Su misión, adentrarse en el pasado. La ubicación, una instalación ultrasecreta escondida en el desierto de Nevada. El aire crepita con anticipación y temor. El mundo permanece inconsciente. No saben de la puerta que se ha abierto. No saben del caos potencial que guarda. Las expediciones iniciales son cautelosas, limitadas. Los científicos se aventuran solo unas horas en el pasado. Observan, toman lecturas, recogen muestras minúsculas, creen que sus acciones son insignificantes. Están equivocados. Pequeñas perturbaciones se propagan a través del tiempo. Una piedra fuera de lugar crea una reacción en cadena. Los patrones climáticos cambian. Los registros históricos muestran discrepancias. El pasado, descubren, es frágil. El presente, aprenden, se altera fácilmente. Una sensación de inquietud se extiende por el equipo. Han tocado la cara del tiempo. Han dejado una marca. Las consecuencias de sus acciones permanecen desconocidas. Las reglas son estrictas, absolutas. La interferencia debe ser mínima. El pasado es una delicada red. Un hilo tirado puede deshacer todo el tapiz. Las consecuencias de alterar el pasado son demasiado graves para contemplarlas. Los científicos desarrollan el protocolo Paradoja. Es un conjunto de directrices, un código de conducta para los exploradores temporales. Deben ser invisibles, fantasmas en el tiempo. No deben interactuar con sus yo pasados. No deben alterar los eventos. Los riesgos son demasiado grandes. Hay mucho en juego. El destino de la humanidad depende de su adherencia al protocolo Paradoja, pero las reglas, como enseña la historia, están hechas para romperse. La doctora Eleanor Vance, una física brillante pero imprudente, rompe el protocolo. La impulsa una tragedia personal. Cree que puede deshacer el pasado. Cree que puede salvar a su familia. Viaja de regreso a un día fatídico. Evita un trágico accidente. Su victoria es efímera. El mundo a su alrededor se disuelve. Está atrapada en una paradoja temporal, prisionera de su propia creación. Dos líneas de tiempo chocan. El presente que conocía se ha ido. En su lugar, una realidad distorsionada, de pesadilla. Sus acciones han destrozado el continuo temporal. Está perdida en los restos de su propia creación. Sección 5. Turismo temporal. Un parque de diversiones para los ricos. Un peligro para el presente. El mundo cambia. El conocimiento del puente del tiempo se filtra. Lo imposible se convierte en una mercancía. Los turistas adinerados ansían una probada del pasado. El turismo temporal explota. Las empresas ofrecen excursiones a la antigua Roma, castillos medievales, selvas prehistóricas. Ignoran el protocolo Paradoja. Priorizan las ganancias sobre la preservación. Dejan montañas de basura en paisajes prístinos. Interfieren con eventos históricos. Perturban el delicado equilibrio del tiempo. Las consecuencias son catastróficas. El presente se vuelve inestable. La historia misma comienza a desmoronarse. Sección 6. Ecos de alteraciones. El tejido de la realidad se desmorona. En un mundo donde lo imposible se vuelve posible, las líneas entre el pasado, el presente y el futuro comienzan a desdibujarse. Surgen informes de anomalías temporales. Los ciudadanos, desconcertados, intentan comprender lo que está ocurriendo. Figuras históricas desaparecen de las fotografías. Los museos se vacían de sus tesoros más preciados, dejando solo sombras de lo que una vez fue. Ciudades antiguas desaparecen de la noche a la mañana. Lugares que alguna vez fueron centros de civilización, ahora son solo recuerdos. Nuevas islas emergen del mar. La geografía del mundo cambia ante nuestros ojos, desafiando toda lógica. El pasado se está filtrando en el presente. Personas vestidas con ropas de épocas pasadas deambulan por las calles modernas, creando una mezcla surrealista de tiempos. El mundo está al borde del colapso temporal. La gente corre en pánico, sin saber cómo enfrentar esta nueva realidad. El tejido mismo de la realidad se está desgarrando. Las grietas en el suelo y las distorsiones en el agua son solo el comienzo. Los gobiernos luchan por contener el daño. Las fuerzas militares patrullan las calles,
mientras los líderes mundiales debaten soluciones. Pero el flujo del tiempo es impredecible, incontrolable. Las nubes se mueven rápidamente y las calles de la ciudad están en constante cambio. El mundo observa con horror cómo se desarrollan las consecuencias de sus acciones. La incertidumbre y el miedo se apoderan de las multitudes. El pasado, una vez un eco distante, ahora amenaza con consumir el presente. La interacción entre lo antiguo y lo moderno crea una tensión palpable. El futuro pende de un hilo. Cada decisión, cada acción, podría ser la que finalmente rompa el delicado equilibrio de nuestra realidad. Sección 8. Un puente demasiado lejano. La decisión final. El mundo se enfrenta a una dura elección: destruir el puente del tiempo o arriesgarse a un colapso temporal total. Esta decisión no es fácil y está cargada de implicaciones profundas para el futuro de la humanidad. La decisión recae en un consejo de líderes mundiales y científicos. El debate es feroz, con argumentos apasionados de ambos lados. Cada palabra, cada gesto, refleja la gravedad de la situación. Algunos argumentan que el puente representa la esperanza, una oportunidad única para corregir los errores del pasado y construir un futuro mejor. Una oportunidad de corregir los errores del pasado. Ven en el puente una herramienta para aprender de la historia y evitar los mismos errores. Otros creen que es un arma, una herramienta peligrosa que podría ser usada para fines destructivos. Una amenaza para la existencia misma de la humanidad. Temen que el poder del puente sea demasiado grande para ser controlado. El custodio del tiempo permanece en silencio, su rostro ilegible. Su presencia es un recordatorio constante de los riesgos y las responsabilidades que conlleva manipular el tiempo. Él conoce el precio de manipular el tiempo. Ha visto las consecuencias de alterar el curso natural de los eventos. Él conoce los riesgos de dejar el puente intacto. Sabe que cualquier decisión tomada tendrá repercusiones profundas y duraderas. El destino de la humanidad pende de un hilo. Cada líder, cada científico, siente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros mientras se acercan a la decisión final. Sección 9. El laberinto moral del viaje en el tiempo. Un legado de decisiones. El debate continúa. A lo largo de la historia, la humanidad ha soñado con la posibilidad de viajar en el tiempo, de corregir errores pasados y de explorar futuros desconocidos. Pero, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por este poder? ¿Deberíamos controlar un poder que puede desentrañar el tejido mismo de la existencia? La capacidad de alterar el pasado y el futuro plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de nuestra realidad y nuestra responsabilidad hacia ella. ¿Podemos soportar la responsabilidad de alterar el pasado, incluso con las mejores intenciones? Cada decisión que tomamos tiene el potencial de cambiar el curso de la historia, para bien o para mal. ¿Es el viaje en el tiempo un don o una maldición? No hay respuestas fáciles. La capacidad de viajar en el tiempo podría ser una herramienta poderosa para el bien, pero también podría desatar consecuencias imprevistas y peligrosas. La ética del viaje en el tiempo es compleja, llena de peligros. Cada acción que tomamos en el pasado puede tener repercusiones en el presente y el futuro, creando un entramado de consecuencias que no siempre podemos prever. Las consecuencias de nuestras acciones resuenan a través de los corredores del tiempo. Un pequeño cambio en el pasado puede tener efectos en cadena que alteren el curso de la historia de maneras inimaginables. Debemos andar con cuidado, porque incluso el paso en falso más pequeño puede tener consecuencias devastadoras. La responsabilidad de manejar el tiempo requiere una comprensión profunda y un respeto absoluto por su poder. El futuro del viaje en el tiempo sigue siendo incierto. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de este fenómeno, debemos ser conscientes de los riesgos y las oportunidades que presenta. Pero una cosa está clara: debemos abordar este poder con precaución, con respeto y con una comprensión profunda del delicado equilibrio del tiempo mismo. Solo así podremos asegurarnos de que nuestras acciones no desaten consecuencias catastróficas. Las decisiones que tomemos hoy determinarán el destino del mañana. Cada elección, cada acción, tiene el potencial de moldear el futuro de maneras que apenas podemos imaginar. Es un legado de decisiones que debemos tomar con el mayor cuidado y consideración.